18 minutos para las 9 de la mañana, este miércoles 20 de mayo, día en el cual, redondeando un poquitito, se cumple, se llega al número redondo, se cruza la línea de las 25.000 empresas destruidas durante el gobierno de Javier Milei. 25.000 empresas menos ahora que en noviembre de 2023. Voy a hacer una aclaración un poco estúpida, pero está lleno de gente estúpida el mundo, lamentablemente. Creo que fue Einstein el que decía: el ser humano promedio es bastante estúpido y por definición la mitad de la humanidad es más estúpida todavía. Que es que cuando se habla de 25.000 empresas que cerraron, es el resultado de restar las que cerraron a las que abrieron. Porque leí a algunos libertarios en las redes diciendo: hablan de las que cerraron, pero no de las que abrieron. No. Esta es la suma, digamos. Es menos 25.000 el producto de las que abrieron menos las que cerraron. Aclaro. Quizás para buena parte de la audiencia de este programa, que seguramente está por arriba del promedio, es una aclaración innecesaria, pero nunca está de más. En un rato va a haber una manifestación, un acto muy muy importante en la avenida General Paz, a la altura del INTI, donde se van a reunir varios sindicatos, organizaciones empresarias. Va a estar el ministro de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Catopodis. Va a haber distintas organizaciones también que representan al sector educativo, al sector de los científicos. Va a haber realmente un despliegue bastante amplio para justamente marcar este punto de 25.000 empresas. Van a colgar un cartel en la General Paz, recordando además que la responsabilidad de estos cierres es del presidente Javier Milei. Esto en simultáneo a la otra marcha, la marcha de la salud. Son dos movidas muy importantes que están teniendo lugar en las próximas horas, sin contar además por la tarde la marcha de los jubilados de todos los miércoles. Es decir, son días en los cuales la calle está mostrando el descontento, la calle está mostrando el malestar. Más allá de que uno a veces se pone un poco ansioso y quiere que todo suceda ya mismo y demás, pero no me parece que se le tenga que soslayar el hecho de que vayan apareciendo estas manifestaciones de resistencia, de malestar, de no aceptar plácidamente el destino que Milei tiene reservado para los argentinos y las argentinas. Hay un informe muy interesante del Instituto Argentina Grande, algo que acá Ari cita muy seguido en sus editoriales porque vienen haciendo un trabajo muy pero muy completo y que está detrás también de la convocatoria de hoy por estas 25.000 empresas cerradas, que básicamente trata de hacer una lectura un poquito más fina de ese número y, por ejemplo, muestra que el gobierno de Milei resultó, en términos de destrucción de empresas, peor que la pandemia. Desde que asumió el gobierno libertario se perdieron 6.000 empresas más que durante la pandemia, durante una pandemia en la cual muchas de esas empresas tuvieron que estar cerradas semanas o meses. 24.437 cierres a febrero del 26, por eso se habla de 25.000 ahora, se calcula que van aumentando un ritmo de 30 por día y que representan un 52,5% más de lo perdido durante el momento de parálisis mundial más grande de la historia moderna, seguramente. Si pasamos a la siguiente placa, al siguiente material, vemos cómo estas persianas bajas implican la mayor pérdida de puestos de trabajo para un mandato completo. Esto me hace acordar un poco el gráfico que veíamos ayer que había hecho Fer Alonso, que tomaba el promedio. Bueno, acá se trata de mandato completo y ves cómo estos 25.000 empresas menos ya superan en solo un año y medio lo que los 4 años de Mauricio Macri significaron para la industria argentina. ¿Sí? En 4 años con Mauricio Macri se perdieron 23.600 aproximadamente lugares de trabajo, es decir, empresas, y acá ya vamos por 25.000 y todavía queda un año y medio. Y algo no menor,
no solo en este gobierno, en todos los gobiernos últimamente, el segundo año y medio, los segundos 2 años suelen ser peores en términos económicos, de creación de empleo, de creación de empresas, que los primeros 2. Por el desgaste, porque el sistema además está hecho para que los estados vayan perdiendo poder. Pero lo cierto es que entonces se ve este proceso cómo se va acelerando. Vamos a avanzar a la siguiente placa con más datos del Instituto Argentina Grande, que muestran de nuevo más destrucción de empresas que en la pandemia y que en todo el macrismo, y muestran las líneas y una tendencia que muestra que estos últimos 26 meses, los primeros 26 meses del gobierno de Javier Milei, son los peores 26 meses desde el año 2001. Desde el año 2001, y que, insisto, también son peores, por lo tanto, también son peores que durante el gobierno de Macri y que durante la pandemia. Y en ese contexto, y en un país que, insisto, tiene por delante probablemente 2 años mucho más desafiantes que los 2 anteriores, nos enteramos ayer, entre otras cosas, una medida del gobierno, esto lo publicó el colega Leandro Renú, que le pidió a las industrias que compren su propio gas porque no van a poder garantizar el abastecimiento durante el invierno, en un país que exporta gas. ¿Y a qué voy con esto? A que este industricidio no es, como decimos siempre, no es un error, no es un efecto secundario, no es un problema que surgió en el camino y que no se había previsto. No, es parte del plan. Es parte del plan, porque si no nos explica que un país que exporta gas le esté diciendo a las empresas, arréglenselas ustedes para conseguir el gas, porque nosotros no vamos a poder garantizar ese suministro. Y además se armó una subasta donde terminaron saliendo precios escandalosos. Siempre la entrega viene de la mano de algún negocio. Ayer habló Milei en este evento en el Malva de la empresa de Juan Napoli y dijo que para él, sin empresarios, no hay nada. Básicamente acumulando capital físico, acumulando capital humano, con progreso tecnológico y con espíritu empresarial. Es decir, sin empresarios no hay nada. Es decir, si no está el tipo que emprende y se pone el casco y se va a la trinchera, no hay nada. Sin empresarios no hay nada. Bueno, hay 25.000 tipos que se pusieron el casco, fueron a la trinchera y los liquidaron. Y los liquidaron porque no tenían el apoyo de su Estado. Digo, para seguir con la metáfora bélica, 25.000 soldados a los cuales su ejército los dejó en banda, los mandó al muere. Porque sin empresarios no hay nada. 25.000 empresas menos son 25.000 empresarios menos. Y pareciera que la decisión del gobierno entonces es que no haya nada. Y la verdad es que si uno mira lo que hacen y lo que dicen, todo concuerda con esa hipótesis, de que la decisión del gobierno es que de lo que era un gran país como la Argentina no quede absolutamente nada. Día tras día las noticias nos traen empresas que cierran, que reducen su personal. Por ejemplo, ayer Aires del Sur quebró, fabricante de empresas de marcas como Electra y como Feders, oficializó su cierre tras una crisis irreversible. 140 trabajadores que quedaron en la calle, no consiguió un salvataje. Atribuyó su insolvencia a las nuevas condiciones de mercado. Las condiciones de mercado es nadie compra y financiarte sale carísimo. Y básicamente las dos cosas son consecuencia de decisiones políticas de este gobierno. Y a todo esto ni siquiera es que Milei puede decir hacemos esto para bajar la inflación, porque la inflación no está bajando. La inflación no está bajando, lo charlábamos hace un rato con Fer Alonso, 5,2% dio el índice mayorista
para abril. Uno podría aprender metodología de un profesor que va a dar clases magistrales a la Universidad de San Andrés y decir que esto anualizado te acerca nuevamente a niveles del 100% anual, 80 y pico, 90, 100% anual. Claro, está mal hacer esa cuenta, no funciona así, pero es la cuenta que hace Milei todos los días para decirte te salvamos de una hiperinflación. ¿Querés verlo de otra manera? Es la más alta desde febrero del 2024. Bueno, es la más alta desde febrero de 2024, cuando estábamos todavía absorbiendo los precios de una devaluación brutal de 300 a más de 1.000 pesos el precio de cada dólar. En un contexto, además, donde el peso recae de esta inflación, recae desproporcionalmente en los bolsillos de los que menos tienen. El costo de la canasta de servicios del AMBA subió 17,5% en un mes. 17,5% en un mes. Este sí que ya no me da la cabeza para saber cuánto daría anualizado, pero calculo que estamos ya hablando de 250, 300% más o menos. Pagar la luz, el gas, el agua y el transporte ya consumen un 14% del salario promedio, pero en muchos casos consumen mucho más. Y un reporte elaborado por la UBA y el CONICET destacó que esta canasta se multiplicó por 9 desde el 2023. Por 9. ¿Tu salario se multiplicó por 9? El mío no. ¿El de ustedes? No. Me parece que no hubo muchos salarios que se hayan multiplicado por 9, excepto el del jefe de gabinete y algunos de sus amigos. Acá vamos a ver el impacto de estos aumentos tarifarios en los hogares del área metropolitana. El costo de la canasta de servicios públicos, como decíamos, aumentó un 17,5% en mayo y acumula una alza del 36,2% en lo que va del año 2026. Un año que, de acuerdo al presupuesto aprobado por el Congreso, iba a tener una inflación de punta a punta bastante más baja que esa. El gas natural tuvo el mayor incremento mensual, 53,3% mensual. Y el transporte registró un aumento interanual, es decir, comparado con 12 meses antes, del 75%. 75%, con paritarias que en el mejor de los casos fueron al 2% cada mes. Entre paréntesis, alguien debería explicar cómo hace el gobierno para que le haya dado 5% de suba a los salarios públicos en un mes que hubo paritarias del 2% de los salarios públicos. Si lo logran, ahí sí creo que se pueden llegar a ganar un premio Nobel. Y decíamos, el aumento de la canasta de servicios públicos superó significativamente al IPC general, que lleva un 15,2% acumulado contra el 36,2% de esta canasta de servicios, que además, como decimos siempre, afecta más a los que menos tienen. Hoy el que gana 600 lucas, 700 lucas, tiene que gastar un tercio, la mitad de su salario en pagar servicios, transportes y demás. Alguien que gana 2 palos, 3 palos, aunque probablemente gaste más en términos absolutos, en luz, en gas y demás, seguramente solo le dedica un 10% o menos de su salario a pagar esos gastos fijos. Y alguien que le va muy bien, que tiene un sueldo de 10 palos, de 12, de 15, bueno, paga un 2%, 3% de su salario de gastos fijos y todo el resto le sobra. Por eso, cuando hacen subir estos precios, sacando subsidios, desregulando y demás, lo que están haciendo es una transferencia de recursos de los bolsillos del que menos tiene y va a tener que dejarlo todo para pagar el gas, a los que más tienen y que pueden aprovechar ese excedente que generan. Obviamente, para justificar después la caída de consumo tienen que ir a inventar cualquier cosa, porque no pueden asumir lo lógico, que es que la gente ya compra menos papel higiénico, latas de atún, tomate, arroz, fideos, polenta, porque tiene que pagar más el colectivo, el gas
la conexión, que es algo que no aparece en estos cálculos porque no es considerado históricamente un servicio básico. Hoy en día estamos hablando de la época en la que todo el mundo tiene algún tipo de trabajito extra con plataformas. Hay que empezar a contar, ¿no?, el precio de los datos y demás en esa cuenta, y te daría muchísimo más porque acá hay un poder judicial que hace algunos años decidió que no se podía considerar un servicio público y un servicio básico las telecomunicaciones en pleno siglo XXI, ¿no es cierto? Me gustaría que ellos trataran de vivir 2-3 días sin conexión a ver cómo les va. Digo, como le pasa a muchísima gente, porque ese es otro drama que no se le suele dar bola a la gente que dice, puedo conectarme solamente 1 o 2 días por semana y se me acaba el crédito y no tengo para comprar más saldo. Y eso les restringe la posibilidad de buscar laburo, la posibilidad de trabajar en plataformas y la posibilidad de hacer prácticamente cualquier otra cosa. Porque anda hoy en día a coordinar, juntarte con tus amigos, hacer un partidito de fútbol sin poder acceder a tu WhatsApp. Digo, es realmente un cepo más a la vida de todos no poder conectarnos, y es un drama que quizás puede parecer secundario. Bueno, la gente no come, sí, la gente no come y además tiene que andar juntando las monedas para comprar paquetitos de 1 giga y hacerlos durar 3-4 días porque lo necesitan para laburar. Pero para el gobierno, para las figuras del gobierno, el consumo cayó por otras cuestiones, ¿no? Por la inmortalidad del cangrejo, la importancia del agua para la navegación, o, como dijo el senador Pablo Beltroni, porque cada vez nacen menos niños. Mira vos. Analizar sector por sector, y esto hay datos reales. Vamos al caso de zapatillería y venta de ropa de niño. Esto no lo dice nadie, ¿eh? En la Argentina están naciendo 250.000 niños menos por año. En el 2020 nacían 650.000 nenes, hoy nacen 400.000. Entonces tenés una caída del consumo del 60% en zapatillas de números bajos y en ropa de bebé. Y lo mismo te pasa en un montón de situaciones. Los cambios del consumo, que es venta electrónica. Bueno, no quiero usar una frase que ya se ha dicho en este mismo asiento con más autoridad, pero te toman por boludo. Vamos a ver en la siguiente placa, una placa de Equilibra respecto a ingreso real y disponible por grupo, para poner un poco en limpio todos estos números. El total de los 14,5 millones de trabajadores y jubilados registrados mostró una estadística muy leve mejora de 0,1% en su ingreso real mensual. Es decir, del mes pasado a este, todo esto con una canasta que en realidad está tirada para abajo, con lo cual ni siquiera ese 0,1 es real, pero la caída con respecto a septiembre de 2023 es de 6,6%. En el sector público, a partir de este pase de magia que hizo que los aumentos sean del 5%, aunque la paritaria sea del 2%, y que probablemente, como decía ayer Fer Alonso, tiene que ver con los aumentos de sueldo que se dieron los funcionarios de primera y segunda línea. Pero estamos hablando de una reducción acumulada del 21% del salario respecto a enero a septiembre del 23. Más de 1 peso de cada 5 perdieron los trabajadores del sector público en 2 años y medio. Y esto me parece que es también importante insistir con esto. Vieron que a Milei, a Caputo, a todos los economistas, a los minions que tienen ahí en carajo y demás, les encanta decir que este gobierno logró estabilizar la economía sin afectar la propiedad privada, ¿viste? Dicen, no hicimos un plan Bonex, no hicimos un corralito, no expropiamos nada. Bueno, esa frase tiene 2 mentiras. La primera es que no estabilizaron la economía, es mentira que esté estabilizada la economía. Y la segunda es que es mentira que no hayan expropiado nada. Claro, no expropiaron al gran capital, pero a los trabajadores les expropiaron un cacho del sueldo. A los docentes les expropiaron un 40% de su salario, a los científicos les expropiaron la mitad de su salario, a los trabajadores públicos, y eso implica policía, a la gente que te atiende en la salita cuando tenés que ir a una guardia,
Les expropiaron una quinta, una cuarta, una tercera parte de su salario. Eso también es expropiar. Las jubilaciones acumulan una caída del 14,1%. Y en términos generales, el ingreso disponible total registró una caída del 12,2% en los últimos 12 meses. Es decir, que el conjunto de todos los argentinos perdieron más de un 10% de el valor de su trabajo, de lo que cuesta su trabajo, en un año, gracias a las políticas adoptadas por este gobierno, que insisto, esto no es un efecto secundario, no es algo que calcularon mal y salió mal, no, es exactamente el objetivo que tenían. Y el resultado es que la gente vive así. ¿Qué es lo que pasa cuando vas a buscar trabajo? ¿Hay poco trabajo, hay pocas ofertas, mucha gente que busca? ¿Cómo es la situación? Sí, prácticamente no hay. Y lo poco que hay es esclavizado más que nada. Trabajás a lo que te quieren pagar y a la forma que la empresa o el ¿Qué empresario sería quiere. esclavizado? ¿La cantidad de horas, por ejemplo? No, cantidad de euros no, sino que tenés que cumplir con los requisitos que la empresa quiera y si no hay otra cosa, aceptar lo que venga. Bueno, ahí tiene la reforma laboral por la que militaron todo este tiempo, pero además de la reforma laboral, porque la ley no hace otra cosa en todo caso que consolidar relaciones de poder y relaciones de fuerza que ya existen. El poder de abuso de los patrones con respecto a los trabajadores se incrementa enormemente, y esto está recontra mega archi estudiado, bueno, cuando el trabajador está en un estado de mayor necesidad. Cuando hay mayor desempleo, cuando hay salarios más bajos, cuando tenés que decir que sí o pasar hambre. Ahí es donde, con o sin ley de reforma laboral, obviamente es mejor si esa ley no existiera, pero con o sin ley de reforma laboral, cuando tenés una masa de desocupados muy grande, cuando tenés gente muy desesperada, obviamente que la capacidad para poner algún tipo de condición se reduce muchísimo. Estar endeudado también te reduce muchísimo la capacidad de negociación, o la capacidad de planificar tu propia vida, o la capacidad de hacer cualquier cosa. Cuando estás endeudado, tenés algo acá que es la deuda, y es en lo primero que pensás cuando te despertás y es lo último que pensás antes de irte a dormir. El endeudamiento no solamente síntoma de un desequilibrio financiero, sino que es muchas veces el fruto de, o mejor dicho, la causa de muchas angustias, de problemas de salud, de problemas familiares, de problemas sociales, con vecinos, con amigos, y también una causa de que tengas que aceptar cualquier condición que te pongan en el laburo con tal de juntar unos mangos. Hay un gráfico de la consultora Proyección que muestra el nivel de endeudamiento de los hogares argentinos para cubrir gastos básicos. La pregunta dice, ¿tuvieron que pedir dinero prestado para cubrir los gastos de su hogar? No para invertir, no para cambiar el auto, no para comprarte un electrodoméstico nuevo o irte de vacaciones. No, para cubrir los gastos. Sí, dice el 20%, uno de cada 5. Pedimos dinero a familiares y amigos. El 15% dice sí, utilizamos la tarjeta de crédito pagando el mínimo o en cuotas, en una situación además donde está absolutamente desregulado el nivel de intereses que te piden estas tarjetas, con lo cual cuando pagás el mínimo o pagás en cuotas terminás pagando muchísimo más. Sí, le pedimos dinero a un banco, esto es algo que hace mucha gente para saldar la tarjeta y cambiarla por un préstamo personal que por lo menos tiene un poco más de previsibilidad de cuánto vas a pagar cada mes. Si pedimos préstamos en Mercado Pago y utilizamos las cuotas, dice el 10%. Si pedimos dinero a una entidad financiera, dice el 7,5%. Y solamente el 35%, es decir, poco más de un tercio de la población, no tuvo que pedir dinero prestado para pagar gastos básicos. 2 de cada 3 argentinos, 2 de cada 3 familias en la Argentina tuvieron que pedir prestado para afrontar gastos básicos en el hogar. Escuchemos el testimonio
de Sergio Castro, que es secretario general del CEP y que explica los alcances de un acuerdo que se está haciendo para aliviar la situación financiera de miles de estatales y jubilados que utilizan la tarjeta Córdoba, una tarjeta provincial. La mayoría de lo que nosotros hemos comprobado y hemos llevado pruebas correspondientes está relacionado para poder subsistir, e inclusive el tema para poder pagar su transporte para ir a trabajar, para llevar a su niño al colegio, para poder alimentarse, para comprar las necesidades de insumos que necesita en el día a día. Bueno, ahí vemos entonces cómo empiezan a buscarse soluciones a este problema. Ayer yo ya les pido mil disculpas, no me acuerdo qué cosas dije a la mañana o a la tarde, pero vimos el caso de Gamar, una empresa que detectó que muchos de sus empleados estaban rindiendo mal por una situación de malestar y demás. Hicieron una encuesta entre todos los empleados y descubrieron que más del 10% de ellos estaba muy preocupado por deudas y decidió la propia empresa financiarle a tasa cero, pagarles las deudas de las tarjetas de crédito y de los préstamos personales a sus empleados. Es decir, te dejo en cero con el banco y vos me lo vas devolviendo cuando podés. Y eso lo hace un empleador porque sabe que necesita a sus trabajadores concentrados en el laburo y en no cómo van a hacer para pagar la tarjeta. Y está muy bien que suceda. Está muy bien que haya empleadores que piensen en el bienestar de sus trabajadores, pero no podemos esperar a que esto surja espontáneamente. Acá tiene que haber un Estado que entienda que este no es un problema de cada familia, de cada persona, que si estás endeudado no es porque vos te administraste mal, sino porque hay un sistema que está diseñado para que vos te endeudes, para que estés cada vez peor y que toda esa plata se la lleve poca gente. Bueno, tiene que ser entonces el propio sistema, el propio Estado el que brinde una solución, y estoy seguro de que quien logre empezar a expresar alguna propuesta que resuene en la sociedad para solucionar el tema de las deudas va a tener una mano interesante con la cual dar el debate de cara a las elecciones del año que viene. Porque si no está en el top 3 de preocupaciones de las familias argentinas el endeudamiento hoy en día, le pega en el palo. Le pega en el palo. Tanto, digo, en el top 3, tanto en el alcance, lo veíamos recién, 2 de cada 3 familias, como también en la intensidad. ¿No? Esa cosa cuando era chico yo decía que me dolía algo y me decía, bueno, te golpeamos en la rodilla, así te empieza a doler la rodilla y no otra cosa. Cuando uno tiene muchos problemas, hay algunos problemas que borran a otros o que tapan a otros. Bueno, las deudas en general tapan otros problemas porque te ahogan tanto, te generan tanto estrés y tanta presión mental que dejas de lado otros problemas. Vamos a pasar directo a lo del ajuste en salud para cerrar de esa forma este editorial, porque lo arrancamos con una de las protestas que va a haber hoy en la General Paz, donde se van a reunir empresarios, trabajadores y demás. Y lo cerramos con la otra gran protesta que va a haber hoy, que tiene que ver con el sector de la salud, que no solamente está yendo a denunciar recortes, no solamente está yendo a denunciar que no se está pudiendo brindar los servicios mínimos, no solamente están saliendo a denunciar la cantidad de gente que está quedándose afuera de las prepagas, de las obras sociales, sino que están diciendo que el sistema está directamente al borde del colapso. Escuchen lo que decía ayer el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak. 90% de ocupación antes que empiece el invierno, con tasa de vacunación del 30%. O sea, el riesgo es julio. ¿Qué va a pasar en julio? Ese es el problema. Por eso vamos a marchar ahora. Sí, porque julio es de los momentos del año de pico de saturación. Temporada alta, le decimos nosotros. Eso es 90 y pico % de ocupación siempre. Con vacunación y con sistema privado. Si vos no tenés ni sistema privado y no tenés vacunación, el riesgo es saturación del sistema. El riesgo de saturación del sistema era algo que se hablaba durante la pandemia. Bueno, ahora sin pandemia el riesgo de la saturación del sistema. Así como ahora sin pandemia quebraron más empresas que con pandemia. Es decir, Milei es peor que la pandemia. Vamos a ponerlo en esos términos. Milei, por lo menos en sus efectos sistémicos en la economía argentina, en el sistema de salud, en el sistema educativo y demás, es peor
pandemia. Y cuando hablamos de salud, estamos hablando de algo muy amplio, porque en general se piensa salud solamente como la salud física, pero el tema de la salud mental, hablábamos recién de las deudas, hablábamos también de la obligación de laburar 12, 14, 15 horas por día, sin descanso, sin ocio, sin ningún tipo de posibilidad de juntarte con tus amigos, porque no tenés ni siquiera los datos para coordinar en el WhatsApp cuándo se van a juntar. Y lo que advertía Kreplak es que a esta altura del partido, la cantidad de personas que deciden terminar con su vida por mano propia supera la sumatoria de homicidios y accidentes fatales. Es impresionante. El dato que para mí da la real dimensión del problema es que si uno suma la cantidad de homicidios más la cantidad de accidentes fatales, no alcanza la cantidad de suicidios. Ah, tremendo. O sea, suicidios es más de la mitad de las causas de muerte externa. Más que la suma. Pensemos el tiempo que se habla de un homicidio. Claro, no solamente es la primera causa, sino que lo es por lejos. Lo es por lejos. Y de lo poco que se habla, todo lo que se habla de... invisibilizado. Totalmente. Sí. Entonces hay que hablar mucho del asunto, hay que trabajar. Nosotros estamos abordando este tema fuertemente con los pibes en las escuelas. Es un tema de los chicos, además, importante. Hablamos bastante con los chicos quieren hablar del asunto, es re interesante esto además, porque las generaciones más jóvenes han roto el tabú del tema de la salud mental y lo quieren hablar, es la principal demanda en las escuelas secundarias de qué necesitan ustedes, salud mental, hablemos del asunto. No le tienen miedo a contar sus problemas, sus temores. Bueno, son números realmente estremecedores. Voy a terminar repasando algunos números más de los efectos que está generando el recorte de Milei en el sistema sanitario. Esta es una placa, un tuit de nuestra compañera Belén Bartoli sobre datos oficiales del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Se interrumpió la distribución de leche y medicamento para bebés prematuros. Después uno se acuerda de Milei cuando fue diputado, votó en contra de la ley de cardiopatías congénitas y todo cierra, digamos, ¿no? Pero no deja de ser un horror y no lo podemos naturalizar. Hay desabastecimiento de reactivos diagnósticos para infecciones de transmisión sexual. La cantidad de casos de sífilis que está habiendo por falta de prevención, por falta de campañas, es impresionante. Ahora vamos, Emi. No, estaba mirando el punto de sin entrega de preservativos, es fundamental. 70%. Le vas a pedir hoy a un pibe que tiene que quizás pedalear 4 horas para juntar el mango para la salida, para invitar a la chica que le gusta, que además se gaste lo que vale hoy un paquete de preservativos, que no son para nada baratos. Esto realmente es criminal directamente. Aumento de la mortalidad infantil 6,25%. Aumento de la mortalidad materna 37%. Aumento del 71% de los casos de sífilis respecto del promedio de los últimos 5 años. 15% de sífilis en embarazadas. Tratamientos para VIH que se entregan a personas con obra social. Cierre del programa Remediar, cubría el 85% de las enfermedades frecuentes. Aumento de internaciones evitables, esto es lo que hablábamos más temprano. Dejás de dar medicamentos, pero después tenés que darle atención al que se enferma. Internaciones por neumonía, por infecciones urinarias graves, diarreas, descompensación de diabetes, enfermedades cardíacas hipertensivas, todas cosas que si estás bien medicado y si estás controlado, son crónicas, se puede vivir con eso perfectamente y cuando las abandonás es que genera este aumento de internaciones. Y ni siquiera estamos contemplando lo que es la dimensión de la calidad de vida de todas esas personas que no tienen acceso a todo lo que acabas de listar. Ni hablar, porque se viven menos años, pero además esos menos años se viven peor. Horrible. Sí, así es. Sí. Así es. Emi, vos tenías algunos datos más también para seguir complementando este tema. Me parece que es uno de los grandes temas del día, sin ninguna duda. Preparamos una placa que tiene que ver con lo que hablábamos al comienzo, que es más orientado a el impacto directo en el paciente. No sé si la tenemos por ahí, de las medidas que se tomaron